Instituto Copérnico reveló que abril fue el mes más caluroso a nivel global. Han señalado que los registros superaron las marcas de otros abriles en todo el mundo. Vamos a ver en la primera nota. Abril de 2024 ha sido el más cálido a nivel mundial que cualquier abril anterior en el registro de datos según el último boletín mensual del Servicio de Cambio Climático Copernicus. El mes pasado se registró una temperatura promedio del aire en la superficie de 15,03 grados centígrados, 0,67 grados por encima del promedio de abril de 1991 a 2020 y 0,14 grados por encima del máximo anterior establecido en abril de 2016. Este es el 11º mes consecutivo más cálido según el registro de datos ERA 5 para el respectivo mes del año, aunque es inusual, en 2015-2016 se produjo una racha similar de récords mensuales de temperatura global, precisa Copernicus en un comunicado. El mes fue 1,58 grados centígrados más cálido que una estimación del promedio de abril para 1850-1900, el periodo de referencia preindustrial designado. La temperatura promedio mundial de los últimos 12 meses es la más alta registrada, 0,73 grados por encima del promedio de 1991 a 2020 y 1,61 grados por encima del promedio preindustrial de 1850 a 1900. La temperatura media europea en abril de 2024 fue 1,46 grados superior a la media de abril de 1991 a 2020, lo que convierte este mes en el segundo abril más cálido registrado en el continente. Son datos sin duda preocupantes porque revelan que esto está pasando ya desde varios años atrás. Son 11 años que esto se mantiene, o sea, temperaturas que van subiendo poco a poco. De hecho, los especialistas señalaban que lo más preocupante se había visto después del fenómeno del Niño, donde hay un aumento de temperatura a nivel superficial del mar. Sin embargo, ha pasado el fenómeno del Niño y la temperatura del mar sigue elevada. Y lógicamente esto significa un cambio en las condiciones climáticas de todo el mundo. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente aquí en nuestra región. Ecuador pasó una etapa de sequía a empezar a registrar inundaciones hace una semana. Estamos viendo el impacto de las inundaciones en Río Grande, por ejemplo, do Sul en Brasil, y también en México, coincidentemente, hay una sequía terrible. O sea, hay diferentes problemas por el tema aquí nomás en nuestra región. Mencionaba, por ejemplo, en África se están registrando inundaciones insólitas en países donde normalmente atraviesan condiciones de sequía, o sea, falta de agua, y ahora hay inundaciones muy severas. Eso también se está registrando en Asia, en China, hay muchas regiones afectadas por el frío. Incluso se han registrado nevadas en zonas de Chile donde normalmente no cae nieve. Y esto empieza a hacerse cada vez más prolongado. ¿Cuál es la consecuencia a corto plazo? Bueno, hoy escuchaba informes de muchos especialistas que decían que el clima, como nosotros lo recordábamos, ya no va a ser así. O sea, no, las estaciones de verano, invierno, otoño que nosotros recordábamos ya no se iban a dar de la misma manera, y todo esto iba a ser permanente en los siguientes años. Peor aún, estos cambios climáticos tienen una relación directa con el aumento de muchas enfermedades, proliferación de virus, determinadas bacterias, algunas epidemias que empiezan a desatarse en muchos lugares por ese calor fuera de tiempo. Enfermedades, por ejemplo, que se transmiten en pulgas, en garrapatas, a los animales de la casa, por ejemplo, las mascotas de la casa, que no son exentas del impacto del cambio climático. Pero lo más grave, además de las inundaciones y las sequías, es que la producción de alimentos también empieza a decaer. En regiones, por ejemplo, como nuestro país, que tenemos una gran riqueza climática, una gran variedad de productos, pero dependen de esas variaciones del clima. En esa misma línea, si miramos el mar, las especies que allí también abundan se mueven, se van más lejos o desaparecen debido a esta temperatura en el agua mayor. El año pasado la pesca tuvo índices desastrosos. Hubo temporadas de la anchoveta, que no se pudo pescar de manera adecuada, lo que generó grandes pérdidas. Y en un país como el nuestro, que una de sus industrias es el tema harina de pescado, es la pesca, acaba siendo muy triste y brutal. Y eso lo pueden contrastar en cualquier mercado, por ejemplo, con la variedad de peces que hay, que normalmente se encontraban ahora y que ya no se encuentran. ¿Por qué? Porque son especies que se van moviendo dependiendo de la temperatura del agua. Son especies marinas de agua más fría. Entonces, cuando el agua empieza a ser caliente, buscan el agua más fría, porque eso va a depender que desoven, de esto va a depender también las etapas de reproducción de los mismos alevines de diferentes especies, ¿no? Y lo más preocupante es la condición de producción de alimentos. Por ejemplo, se están preparando diferentes
informes respecto a cómo esto ha impactado en nuestra producción agrícola. Veíamos que el año pasado por las inundaciones hubo una caída en producciones de mangos, de espárragos, de arándanos, de paltas, de diferentes productos, y ahora esto también puede tener un impacto muy severo. Nosotros hablamos muchas veces de las más de 3.000 variedades de papa que hay aquí en nuestro país, pero eso también depende de condiciones climáticas. Entonces, muchas de estas variedades podrían echarse a perder. Hay que recordar que esto ya ocurrió en Bolivia el año pasado, donde hubo una época de heladas que acabó con cultivos de papa, de cebada, de quinoa. Y si vemos el tema de la alimentación, el tema de cómo la gente también trabaja, estudia. Hay países, claro, privilegiados que tienen aires climatizados, ¿no? Sea aire acondicionado, sea calefacción, se hace mucho frío, se hace mucho calor. Pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, el tener aire acondicionado es un lujo que tienen muy pocos. La gente va al colegio y se sancocha, porque además nosotros empezamos colegio la primera semana de marzo y cada vez el calor en marzo es mayor. Incluso ahora estamos en abril, ya incluso mayo. Sí, en la mañana hace friecito. Nos ponemos una chompa, los mandamos a los chicos con la casaca, pero empiezan a avanzar las horas en el día y vuelve a salir el calor. Y muchos no estudian ni siquiera con ladrillo, con cemento, sino estudian en calaminas. Así es, y había que ir revisando cómo se están dando estos cambios climáticos en el interior del país. Porque obviamente, Lima es una región que se caracteriza por producir gran cantidad de alimentos. Dependemos de la producción de alimentos de diferentes regiones del país. Entonces, muchas de nuestras regiones también se ven afectadas por el cambio climático. Recordamos las inundaciones en el norte de principios del año pasado, por ejemplo, marzo, abril, febrero, que fueron condiciones desastrosas para las inundaciones, que tuvo un impacto muy duro en la producción de alimentos, exportaciones, por ejemplo, que se vieron arruinadas. Tú bien mencionas el impacto que esto ha tenido en la industria pesquera nacional, y el panorama para lo que sigue no es muy prometedor, no es muy alentador. Y en esa misma línea, el tema de las plagas. Justo a propósito del caso de la profesora Gloria Machuca, el equipo de reporte semanal de Ana Paula se había ido a recibir a esta profesora cuando volvía a su escuela, y en esta zona, en este centro poblado, en Huaura, había descubierto a muchísimos agricultores desesperados porque todas sus plantaciones estaban infestadas con una plaga, y desde el Minagri, desde el gobierno regional, nadie les daba explicación, y eran personas que ni siquiera tienen una industria, sino que subsisten con la venta de esos productos y con el consumo personal. Y sin embargo, las plagas, producto también de esos cambios climáticos, estaban arrasando toda su cosecha. Así es, aunque no lo crean, estas variaciones del clima, el cambio de estaciones, muchas veces funciona como un control de las plagas, porque son plagas que aumentan o proliferan dependiendo de la variación del clima. Si hace mucho calor, empiezan a aumentar; si empieza a entrar frío, empiezan a disminuir. Los mismos agricultores saben en qué momento cultivar qué tipo de productos para que sean más resistentes a determinadas plagas, digamos, plagas que aumentan con el calor. Pero si tienes un calor más prolongado, esas plagas van a tener mucho más tiempo de contaminar mayor cantidad de campos de cultivo. Esto, como te decía, no es algo que nos pueda involucrar solamente a nosotros. Ya ha tenido impactos severos en diferentes países. Aquí en nuestro país, lamentablemente, no había un informe muy preciso de cuál ha sido el impacto en la producción de alimentos de este cambio climático. O sea, es necesario saber de qué manera se ha visto afectada. Argentina, por ejemplo, su producción de soya y de maíz se vino abajo por efecto del cambio climático. Dependen mucho de estas variaciones. Bolivia, por ejemplo, la región de Santa Cruz, que produce gran cantidad es el motor económico de Bolivia. La región de Santa Cruz también se vio afectada por el cambio climático, o sea, temporadas de calor, temporadas de sequía, luego vino temporadas de lluvias intensas que acabaron con gran cantidad de cultivos. Y eso también ha sido un golpe durísimo para Bolivia, para poderse recuperar de las producciones que ya tenían previstas. De cara a lo que se llama la seguridad alimentaria, ¿no? Que no solamente el riesgo de tener comida, sino de solo comprar comida, sino de tenerla, de además no asignar todos tus recursos a exportaciones, sino que también puedas abastecer tu mercado local. Así es, y esto solamente es una pequeña arista, porque otra arista es el aumento de las enfermedades, como estábamos viendo. O sea, Argentina ha tenido una ola de contagios de dengue histórica, terrible, ha acabado con la vida de muchas personas. Brasil ha salido del mismo problema en diferentes regiones, ahora tienen inundaciones en Río Grande do Sul. Hay un problema con el avance de influenza en Bolivia, por ejemplo. Están realizando una campaña de vacunación masiva porque ya están registrando muertos por influenza. Aquí en nuestro país hemos tenido zonas, o tenemos todavía zonas, donde el dengue prácticamente es endémico. O sea, siempre hay dengue. A inicios del año pasado teníamos regiones en emergencia por dengue. O sea, imagínate qué es lo que pasa si esta temporada de lluvias
se sigue prolongando y el dengue lo hemos visto aquí en Lima, en diferentes distritos de Lima, en diferentes provincias, que va avanzando. O sea, si tenemos un sistema de salud que de por sí es precario y que tiene muchos problemas, imagínate que además le agregues una condición en la que te aumente una epidemia sin control, como lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con el dengue. Pasa con el dengue, todavía no se regresa a niveles de contagios más normales o promedios en relación a este tema. No se sabe nada de las vacunas, no se sabe nada de cuáles son las estrategias y probablemente entrando a una temporada ya de más frío o de cambio de clima, la influenza es una de esas enfermedades que empieza a estar viva y yo me sigo preguntando dónde está el énfasis en la campaña de vacunación, cuál es el protocolo, solamente se va a seguir vacunando a menores de 5 años y mayores de 60 de forma gratuita. Esto va a estar para toda la población, porque además en el mundo la política de vacunación de la influenza no es solamente para niños y adultos mayores, sino es para toda la población. En especial si tienes población con diferentes condiciones de salud que pueden hacer que un cuadro de influenza se agrave. O sea, no es que digas, no, pero es una gripe y pasa y no pasa nada. No. O sea, puedes encontrarte con personas que pueden encontrar cuadros muy complejos.